Mis muy queridísimos amigos, en incansables ocasiones les he comentado que el bosque de Chapultepec lo puedes disfrutar de muchísimas maneras y una de ellas también pues es acudiendo a distintos sitios donde te puedes echar un desayuno, una comida, incluso una cena, un cafecito y demás. Y el día de hoy les quiero comentar que me llegó una información que abrieron una cafetería que promete ser bonita y se llama El Nido de las Ninfas. ¿Por qué El Nido de las Ninfas? Bueno, pues porque está muy cercano a una fuente que tiene un nombre muy similar, se llama la Fuente de las Ninfas. Entonces miren, vamos a acercarnos hacia esa zona para ver qué tan bonito es, conocer un poquito los precios, ver el lugar, porque ya les había hecho un video con varias cafeterías que se encuentran dentro de la primera sección del bosque de Chapultepec, algunas de ellas bonitas, unas más nice, unas más caras, unas más comunes, incluso por ahí les presenté un Starbucks, pero bueno, mira, al final de este video te voy a dejar ese otro para que veas pues las cafeterías, las opciones que tienes en la primera sección del bosque de Chapultepec. Pero esta cafetería, el Nido de las Ninfas, se encuentra en la segunda sección. Así es que pues vamos a caminar hacia allá. Miren, la verdad es que sí ando un poquito perdidón, pero no se preocupen, ahorita nos orientamos juntos. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres, soy periodista especializado en viajes. Y bueno, pues vamos a comenzar a caminar. Mira, vengo por lo que es la ciclovía de ferrocarril de Cuernavaca. Recordemos que hace muchos años por esta misma zona pues pasaba el ferrocarril precisamente que iba de la Ciudad de México hacia la zona de Morelos. Y en la parte de atrás por ahí arriba se encuentra un edificio que ya les había mencionado en alguna ocasión que es conocido como El Dorito. Entonces bueno, miren, vamos a caminar por toda esta ciclopista. Me saca por ahí por la calle de Fernando Alencastre, o sea, digo, la verdad es que te digo, ando así medio norteadón, incluso mira, vengo viendo aquí el mapa, vengo viendo el Google Maps para ver hacia dónde nos lleva. Y de hecho aquí creo que me pide que salgamos por la derecha, es una opción. Pero la verdad es que mira, la ciclopista ahorita está tranquila hasta cierto punto. Como observamos, no hay muchos ciclistas. Son las 9:10 de la mañana, no sé si se alcanza a ver ahí por el reflejo del teléfono. Allá al fondo se alcanza a ver muy a lo lejos lo que es la bandera monumental del Campo Marte. Y bueno, mira, esta zona, realmente muchas de las personas que vienen aquí en sus bicicletas pues es gente que va a la chamba, que viene de esa zona y que va hacia las lomas de Chapultepec. Está sola, mis queridos amigos, pero pues sí te quiero comentar, no se siente insegura, a pesar de que pues no hay como que prácticamente nada. Pues hay casas, pero las casas están detrás de esta zona, o sea, todo esto como observamos realmente es una barda. O sea, no hay así como que muchas personas caminando. Pero la verdad, digo, a esta hora de la mañana se siente seguro, yo no sé, más nochecito. A lo mejor no sería la mejor ruta. No puedes llegar así a este lugar que vamos en transporte público tan fácilmente porque está dentro, muy dentro de la segunda sección del bosque de Chapultepec. Venimos paralelos a lo que es el periférico. Y estamos llegando a esta zona que pues es una subida, es una pendiente que se ve, híjole, pues algo compleja. La verdad no sé si la tenga que subir o no. A ver, déjenme checar nuevamente el mapa. ¿Tú qué crees? ¿Que sea por arriba o por abajo? Yo creo que es por abajo, ¿verdad? Híjole, la verdad que la libré porque la subidita, miren, sí está pesadona, ¿eh? O sea, no sé si se aprecie bien como tal en la cámara, pero es una subida pesada. O sea, para los que vienen así como corriendo o en bicicleta, aquí, mis queridos amigos, es donde hay que echarle ganas. Aquí es donde hay que hacer un esfuerzo mayor para poder subir este puentecito. Ah, pues sí, mira, esta es otra de las entradas al bosque de Chapultepec, a la segunda sección, es hacia allá. Entonces ahorita me tengo que atravesar seguramente por aquí adelante. Sí, estoy viendo que ahí hay un semáforo. Entonces vamos a esperar el semáforo para poder cruzar hacia ese lado. Esta es la que viene de Los Pinos, del Centro Cultural Los Pinos, que sería la calle Fernando Alencastre. Mira, hay un semáforo. Espero de todo corazón que la gente lo respete. Miren, me voy a apurar porque ya se va a poner el alto. Bueno, pues ya logramos atravesar aquí la calle de Fernando Alencastre. Ese semáforo, mucho cuidado, no es un semáforo que sea muy respetado. Y ya estamos entrando aquí por esta segunda sección del bosque de Chapultepec. Este es también pues uno de los restaurantes típicos clásicos de Chapultepec, que es el Bistro. Fíjate que ha ido cambiando este restaurante que hoy se llama Bistro, que además es un restaurante de los nice, de los así como elegantones. Pues ser una cafetería así como pequeñita que se llamaba, si no mal recuerdo, Tortuga. ¿Tú recuerdas esa cafetería? Si eres así como yo, chilangazo de aquí de la Ciudad de México, compártelo y déjalo aquí en la caja de comentarios, porque yo sí recuerdo que venía así como con mis papás, con mi hermana a este lugar, y pues era pues una cafetería un poquito más como sencillita, ¿no? Ya ahorita se ve que pues es un restaurante elegante. Sí he venido a desayunar en alguna ocasión ahí.
y la verdad es que sí es carito, no es así un lugar tan sencillo. Como me imagino que el que vamos a ir, espero que sea un poco más sencillito, espero que sea un poco más accesible. Vamos a ver qué sorpresa nos depara el destino, la vida y este día. Como siempre, la quietud del bosque de Chapultepec, un oasis, que de hecho realmente vengo rodeando lo que es el Lago Mayor. Toda esa zona que está allá atrás de estos arbolitos, pues es el Lago Mayor, que precisamente parte de lo bonito del bistro es que tiene vista hacia el lago, que por eso nos gustaba a mis papás, a mi hermana y a mí venir, porque pues era una vista muy bonita y pues estaba ahí el lago. En ese entonces podía remar en este lago. Yo entiendo que no sé, creo que ya no se puede remar. No lo sé, porque de pronto ha habido etapas, de pronto hay etapas en que hay lanchas de pedales, hay etapas en las que ya no hay lanchitas. No sé, la verdad, ahorita digo, eso ya será posiblemente tema para otro capítulo, de venir exclusivamente a pasear a la segunda sección del bosque de Chapultepec, que a lo largo de los años ha sufrido algunos cambios. Ya les hice por ahí también algún otro capítulo. He grabado muchos capítulos aquí adentro porque de veras es tan grande, bueno, es 4 veces más grande que el Central Park de Nueva York. Entonces es tan grande el bosque de Chapultepec, son 4 secciones, que la verdad pues en un capítulo jamás alcanzaría. Bueno, sí alcanzarías, pero pues sería casi un documental enorme, larguísimo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, realmente por eso les he grabado así como muchos capítulos, sobre todo más en la primera sección. Aquí en la segunda sección, pues estuvimos cuando desmantelaron la montaña rusa, que le dijimos adiós a nuestra querida montaña rusa de los juegos de la Feria de Chapultepec, que desapareció, para dar paso a lo que hoy se llama el Parque Aztlán, que también ya les grabé por ahí algo. Digo, no me subí a la rueda de la fortuna enorme, porque no me acuerdo si ese día no estaba funcionando, o porque era muy cara, la verdad. Pero bueno, ya también será tema de otro capítulo. Mira, si tú que me estás viendo, de todo esto que estoy platicando, me sugieres algo, quieres que me acerque a alguna zona, pues ya sabes, para eso estamos, para llevarte de la mano por estos recorridos tan bonitos que me encanta hacer contigo aquí en la Ciudad de México. Compártelo aquí en la caja de comentarios, dime qué te gustaría que visitara, para dónde le doy. Digo, no ahorita, pues obviamente está grabado, pero sí así como que en futuras ocasiones, ¿qué es lo que te gustaría que visitara? No me he dado una vuelta hace mucho tiempo al Lago Mayor, lo voy a hacer próximamente. Ahorita no, porque el objetivo es como uno solo, ¿no? Que es ir precisamente a esta cafetería, el Nido de las Ninfas. Suena bonito el nombre, ¿no? Ya aquí, mis queridos amigos, estaremos como unos 4 o 5 minutitos caminando a buen ritmo. La verdad, no traigo prisa, pues vengo platicando con ustedes. Pero estamos llegando ahorita a lo que sería, lo que en algún momento se llamaba Restaurante del Lago, que ahorita veo que se llama Lago Algo. Era pues también uno de los restaurantes de aquí de Chapultepec, típicos, pero también bastante caros. O sea, no era así como que tan accesible. Incluso, mira, yo no sé ahora, pero incluso no sé si todavía sigan existiendo ese tipo de restaurantes, pero era el tipo de lugares donde no te permitían entrar así como que sin corbata y sin saco. O sea, así como yo vengo vestido, olvídate, pero ni de chiste podía yo haber entrado en su momento a este lugar que te digo que hoy se llama Lago Algo, que entiendo que aparte de que es un centro cultural, pues también es una sala de exhibiciones. Ahí así, mira, esta era la entrada, o sea, esto era el restaurante, o es todavía lo que es la parte del restaurante, pero también hay como una sala de exposiciones. Mira, vamos a entrar aquí tantito, a ver si no nos dice nada. Mira qué bonita su fuente que está aquí, el lugar siente así como muy fresquecito y todo. Vemos que incluso hay una zona de food trucks, un estacionamiento ahí por ese lado para que pues, si vienes en tu coche. Y pues de este lado también vemos así como algunas bancas. Esta es la entrada del restaurante, que tenía también una vista increíble y espectacular a lo que es el lago de Chapultepec. Ahí lo estamos viendo, el lago de Chapultepec. Esta rampa pues está cerrada. ¿Sabes qué? Que sí veo lanchitas hasta allá. Yo creo que sí se puede remar, porque veo allá un embarcadero, veo un muellecito ahí con distintas lanchas de pedal, que seguramente sí se puede ahí uno pedalear. No veo ninguna ahorita en el lago, pero te digo, bueno, ese ya es tema para otro capítulo, ¿no? Mientras, pues vamos a ver qué encontramos por acá. Pues es como un concepto bonito, ¿no? O sea, que reúne lo que es la gastronomía con la cultura, un espacio amplio, que pues fue esto mis queridos amigos, realmente es de la década de los 60. Muchas cosas de Chapultepec, de hecho, son de aquellos años, de la década de los 60, cuando pues realmente empezaron a ponerse distintas cosas. Incluso la fuente ahí de las ninfas es también por ahí de aquellas épocas. Está cambiadona la entrada, porque de hecho antes esto era
un acceso vehicular. O sea, tú entrabas aquí así, bueno, no como traer un acceso, sino entrabas así con tu coche, dejabas aquí a la persona, tu chofer o el taxi, o depende de que vinieras, y ya como que el coche volvía a salir por este lado. Bueno, pues veo que ahora ya esto es un acceso enteramente peatonal y el estacionamiento, como les decía, estaba de aquel lado, ¿no? Incluso ve, por ejemplo, ahí así como que puedes dejar tu bicicleta. Aquí está restaurante, exposición, food truck, una zona de food truck y estacionamiento para bicicletas que está por ese lado. Bueno, pues ¿qué crees? Que por venir enseñándote el lago algo, pues ya la regué. Entonces voy a tener que regresar así tantito unos pasitos porque yo venía así y yo quería ir hacia allá, pero pues el mapa me está marcando que naranjas dulces, que no, me tengo que regresar unos pasitos para allá y luego darle para allá. Entonces vamos a meternos aquí por el bosque. Mira, aquí nos encontramos con alguien. Vamos a ver si tiene alguna placa. Nunca había visto a esta persona. Mira qué bonita escultura. Es una estatua. Ah, pues claro, es la señora Dolores del Río. Mira, es una estatua de Dolores del Río, de quien emanó no solo amor y dignificó la imagen de la mujer artista mexicana. Así lo expresa esta placa. Qué bonita, ¿eh? Y se ve, no creo que sea tan nueva, pero mira, no la conocía. ¿Ves por qué me gusta venir a enseñarte este tipo de lugares? Porque realmente descubro cosas contigo y eso no sabes realmente cómo me llena, cómo me gusta. Bueno, miren, vamos a atravesar aquí por estos senderos, llenando de oxígeno tus pulmones, escuchando a los pajaritos. Es que además se le puede pedir a la vida, los que somos chilangos, los que vivimos en las grandes ciudades, ¿no? Pues si tú vives en un lugar más tranquilito, en un lugar más alejado del bullicio de las grandes ciudades, pues has de decir, bueno, pues yo lo vivo a diario. No, pues nosotros no, amigos. Nosotros la verdad es que de pronto, pues sí tenemos que estar ahí sorteando el tráfico, corriendo para agarrar el metro. Si es hora pico, bueno, pues ya sabrás, el metro va llenísimo. Y por eso de pronto darte estos pequeños respiros, para nosotros sí significa mucho, la verdad. Ya estamos por llegar, mis queridísimos amigos, a este lugar que les quiero mostrar, pero antes quiero hacer una pausita para decirte que México, mi país, tiene muchísimos lugares para descubrir, pero a veces tenemos una pequeña limitante. Dice, ¿sabes qué? No sé cómo llegar, no tengo coche, o a lo mejor sí tengo coche, pero como que se me antoja que me lleven y me traigan. Fíjate que yo he descubierto muchos lugares gracias a mis buenos amigos de Espíritu Aventurero. Mira, me encanta viajar con ellos porque tienen muchos destinos, tienen muy buenos precios, el trato es realmente bonito. Yo he hecho muchos viajes con ellos y la verdad es que he descubierto muchos rincones de mi México mágico. Te estoy compartiendo varios enlaces aquí abajo en la caja de descripción. Si tú adquieres a alguno de estos viajes con estos links que te estoy dejando, pues aparte de que te la vas a pasar increíble, a mí me vas a apoyar muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Bueno, pues ya estamos, ya se escucha por ahí la fuentecita de las ninfas, así es que esto me indica que estoy muy cerca de la cafetería que les quiero mostrar. Vamos pues. Pues ahí lo tenemos, mis queridos amigos, la fuente de las ninfas, que esta, por ejemplo, fue colocada en el año de 1964 y su autor es Francisco Zúñiga. Mira, aquí veo que, por ejemplo, esto es un paso netamente peatonal. Aquí únicamente los vehículos, como observamos, pues dan como la vuelta. Vienen por ahí unos coches, dan la vuelta. Voy a acercar un poquitito más para que la aprecien más de cerca, que son dos mujeres, dos ninfas que están allá en lo alto y el agua pues cae directo hacia lo que son sus pies. ¿A poco no es una verdadera chulada esta fuente? Y mira, si vas a venir a la cafetería El Nido de las Ninfas, pues para que estés más que ubicado, aquí está la fuente de las ninfas y exactamente ahí se encuentra esta cafetería. Veo que es nueva, pero sí recuerdo este tipo de infraestructuras, más bien como que la modificaron, la acondicionaron, pero la verdad se ve muy bonita. Qué bueno, ¿no? Que, o sea, que este tipo de lugares los aprovechen, que es lo que siempre he platicado contigo, o sea, que no sean lugares que de pronto descuidan, los dejan al abandono, porque sí, la verdad, sí recuerdo, pues era un lugar así como para que te echaras así tu hamburguesita y demás. Ahorita pues ya lo pusieron un poquito más bonito, como que lo adornaron, pero mira, tienes así como mesitas aquí afuera, una especie de salitas. Mira, están bonitas estas salitas, salas, no alas, salas, o sea, como para que si vienes con más personas, mira, son varias mesas. Y aquí mira estas sillas muy bonitas de bejuco, así tipo antiguo. Están muy bonito el concepto de las mesitas, de las sillas, los sillones de bejuco. Y mira, así como que aquí en la parte de adentro
Está fresquecísimo, foquitos, ahí cada mesita tiene su florero con sus florecitas. Y miren aquí qué bonito, yo me imagino que esto pudiera llegar a ser un tipo de escenario, pero pues mientras no lo es, pues aquí pusieron estas florecitas. Y hay mesas tanto en esta parte, que es así como estás cobijado, como en la parte de ahí si quieres un poquito más de solecito, y también en la parte de adentro. Voy a callar un poquito porque hay música. El detalle de la pintura, el detalle de los farolitos, el detalle de los letreros realmente hace que este lugar también sea como bonito, acogedor. Mira aquí los pizarrones que te señalan, que te muestran lo que tú puedes consumir aquí. Este letrero me gusta, lo que dice: un desayuno en el bosque sabe mejor, y sin duda pues es más que cierto. Me vine a sentar hasta acá, mis queridos amigos, porque aparte de que está bien fresco, híjole, creo que esta mesa desde mi perspectiva es privilegiada, porque mira, tengo la fuente de las ninfas ahí, tengo la vista de la cafetería, y además otra cosa, pues ya saben, los derechos de autor de YouTube y eso de que estés adentro y si tienes musiquita de fondo te puede perjudicar el video, te lo pueden desmonetizar, cosa que desde luego no queremos. Entonces miren, me vine a sentar así en esta mesa que está al fondo, ya me trajeron la carta. Entonces miren, vamos a ver más o menos los precios, ahí les va. Mira, un cafecito, que es más o menos a lo que venimos, un café americano, el tamaño casa, que es como, no sé qué tamaño sea, pero cuesta, ese era el más chico, cuesta 45 pesos. El chico, ya, es que es casa o para llevar, ¿no? Bueno, el chiste es que el americano cuesta entre 45 y 59 pesos de acuerdo al tamaño. El capuchino va de 54 a 66 pesos. Cold brew más o menos anda por los 70 pesos. El mocha de 68 a 81 pesos. Matcha, chai latte, té, infusiones. Un tecito, por ejemplo, te cuesta de 48 a 58 pesos. También pues vemos que hay helados artesanales, mis queridos amigos, sin conservadores, ojo. Y estos van desde los 65 pesos y hasta los 110 pesos. Hay helado vegano de matcha, que es este. Helado de chocolate, de vainilla, pistache, café expreso. Bueno, hay buena cantidad. Un carajillo te cuesta 160 pesos. El famoso afogato, que pues ya sabes que se puso muy de moda, que es el café expreso con helado de vainilla, te cuesta 115 pesos. Y el afogato ninfa, 145 pesos, que es helado de café expreso y licor de café. Una malteada te cuesta 138 pesos, que pues es de vainilla, chocolate y fresa. Esto en cuestión de cafecitos y helados. Pero también pues hay, por ejemplo, de la cocina, yogur de fresa con granola. Esto nada más, ojo, esto nada más es sábados y domingos, 95 pesos. Un croissant de jamón, 165 pesos. Una chapata con jamón York, aderezo de queso azul y manzana fresca, que se me está antojando muchísimo, 165 pesos. También pues hay jugos de naranja. Esto también te especifica, como que mira, esto que está aquí como señalado en estos rectangulitos, como que tienen así únicamente ciertos días o te destacan algo especial. Esto cuesta 68 pesos. Y pues hay agua embotellada, hay chelita, cerveza modelo Moctezuma, 78 pesos. Cerveza sin alcohol, que no sé para qué, pero bueno, existen, 62 pesitos. Cervezas artesanales, 98 pesos. Y también hay, mira, hay tinto lacheto, hay cabernet, hay merlot. Este te cuesta la copa 98 pesos una copita y la botella 450 pesos. O también hay rosado lacheto, que te cuesta la botella 450 pesos. Descorche, ojo, que traes tu botellita de vino, que dices, ¿sabes qué? Yo pasé a comprarme ahí mi botellita de vino. El descorche te cuesta 350 pesos. De la panadería pues tenemos, mira, varias opciones: panquecito de nuez, croissant de mantequilla, chocolatín, rol de canela, suizo de manzana, vamos, o sea, galletas de nuez. Estos van desde los 48 pesos el panquecito de nuez, que es el más barato, hasta las galletas de nuez, que es la más carita, que te cuesta 135 pesos. La verdad estoy indeciso, no sé, ¿tú qué pedirías? Casi me resbalo. Yo creo que estoy por ahí, bueno, obviamente un cafecito, sí me voy a poner mi café americano, pero no sé si pedir una chapata o un croissant. Oye, y es en este punto donde te pido que si este video te está gustando o bien de alguna forma está siendo de utilidad para ti, pues ya lo sabes, regálame un buen y poderosísimo like, una manita arriba, y ya que andas por ahí, y si es que aún no lo has hecho, suscríbete a este canal de YouTube. Es muy fácil, ya sabes cómo hacerlo, solamente mira, pícale al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo. Para ti es total, absolutamente gratis, y a mí, créeme, me ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Que al final de cuentas me decidí por un cafecito americano y pedí un croissant de mantequilla. Entonces, mientras llega, te quiero decir, los horarios es de 9 de la mañana a 7 de la noche.
Obviamente no abren los lunes. ¿Por qué no abren los lunes? Porque recordemos que el bosque de Chapultepec, todas sus secciones del bosque de Chapultepec cierran los días lunes para mantenimiento. Entonces pues la cafetería obviamente no abre tampoco los lunes, pero de 9 de la mañana a 7 de la noche. La verdad se me antoja venir así como ya en la tardecita, ya en un poquito en la nochecita, por ahí de las 6, porque pues yo creo que se ve muy bonito esta iluminación que tiene. Mira, tienen por ahí un farolito allá arriba, todos los foquitos. La verdad, mis queridos amigos, el lugar más que agradable, me gustó muchísimo. Sí, llegar no es así como tan accesible como las otras cafeterías que te mostré, que te dije al inicio de este video, donde prácticamente el metrobús pues te dejan al pie de estas cafeterías. Aquí la verdad hay que caminarle un poquito, no mucho. Mira, yo me vine desde la zona de las Lomas de Chapultepec, como te comenté, desde lo que es por ahí de la Fuente de Petróleos a esta zona me aventé 30 minutos caminando. O sea, no es mucho, no es poco. Llegar en transporte público me marcaba lo mismo, o sea, me marcaba exactamente los 30 minutos, ya sea caminando o en transporte público. Ahora sí que, como dicen, hay que buscarle. Ya que estás en el bosque de Chapultepec, que si veniste a Aztlán, que si veniste al lago, veniste a darte tu vuelta con la familia, con tu novia, con tus cuates, pues esta se me hace una muy buena opción. Vamos a ver qué tal está el cafecito, vamos a ver qué está el croissant. Obviamente si te aceptan tarjeta de crédito. Bueno, pues ya llegó mi cafecito, mis queridos amigos, ya que llegó mi croissant. Mira, aquí te dan tu panecito, tus cubiertos, ya sea mermelada o mantequilla al gusto. Te ponen aquí tu servicio de azúcar. Cafecito de muy buen tamaño la taza, está calientito. La verdad es que huele bastante rico. Sé que estos videos, pues de verdad espero en Dios que sean así como para la posteridad. Si tú estás viendo esto muchos años después, pues ya me estarás comentando aquí abajo cómo va ahora la cuestión. Me está comentando el chico que me atendió que al llevar tan poco tiempo, digo, esto lo estoy grabando en marzo del 2025, pero que están ampliando la carta. Como observamos ahorita, pues no hay tantas opciones así como para echarte un desayuno más nutrido, pero van a empezar a meter, por ejemplo, chilaquiles los fines de semana. Entonces están ampliando la cocina. Seguramente en algún momento pues aquí te vas a poder echar así tus buenos huevitos, tus chilaquiles, como platillos un poquito más elaborados. Ahorita como que por apertura todavía la carta incluso me dice que es como más o menos provisional. Pero bueno, qué bueno, me da mucho gusto que este tipo de lugares crezcan, que les vaya muy bien. Así es que si tú me estás viendo y eres de la Ciudad de México, vente a dar tu vuelta. Y si próximamente planeas visitar la Ciudad de México, pues también esta es una muy buena opción, creo. Ahorita voy a probar y te digo. Y si no, pues espero que lo estés disfrutando tanto como yo, ¿no? Así es que pues miren, vamos a darle aquí, a ponerle aquí una embarradita a nuestro croissant de mantequilla con mermelada y vamos a darle. El cafecito, mis queridos amigos, realmente sabroso, me gustó mucho, un muy buen café, mira, yo no soy barista, no soy experto, no soy especialista, vamos, ya te voy a empezar a hablar de que si grano robusto, no lo sé, pero me gustó mucho. Es un café fuertecito, un café muy sabroso. De entrada el café me gustó mucho, 10 de 10. Vamos a ver el panecito. Me gustó realmente, está doradito. La mantequilla le da un muy buen sabor. Me gustó, está muy sabroso el panecito, realmente está sabroso. 140 pesitos con todo y propina, una propina muy bien ganada, por cierto. El lugar cuenta con Wi-Fi, o sea, también es una muy buena opción para que, si andas buscando así un lugarcito relax para sentarte a trabajar, esta sin duda alguna también es una muy buena opción. Los baños muy limpios, mis queridos amigos, la atención del personal muy bonita. La verdad es que en general te podría decir que le doy un 10 de 10 a esta cafetería. Fíjate que, como te dije al principio de este video, también conocí otras cafeterías en la primera sección del bosque de Chapultepec. Recordemos que ahorita estamos en la segunda sección y es la primera vez que entro a una cafetería en la segunda sección del bosque de Chapultepec, pero en la primera sección también hay unas cafeterías muy bonitas y te estoy compartiendo un video por este lado para que vayas, lo veas, lo disfrutes y sigas conociendo muchas cosas de mi México mágico. Mis muy queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Por a ver cómo me regreso.